Bueno, muy buena tarde para todos. Hoy 17 de septiembre del 2021, siendo las 2 de la tarde, arrancamos nuestra clase de emprendimiento. Hoy vamos a ver la primera parte del modelo Canvas, que nos va a permitir de alguna forma avanzar un poco en ese modelo de negocios que, digamos, todos queremos tener. ¿Cómo les fue la actividad? ¿Si pudieron replantear esa propuesta digamos, de valor? ¿Tuvieron algún inconveniente? Cuéntenme a ver. Profe, yo tuve una duda. Yo se la escribí por el Classroom. Me lo escribiste por el Classroom. Muestre a ver. Voy a... Bueno, él plantea, dice así: hola profesor, buenas tardes, tengo una duda. En la propuesta de valor primero se tiene que plantear el paso a paso, es decir, responder la novedad, rendimiento, etcétera, y que quede plasmado en un documento, o se puede hacer directamente, por ejemplo, la que yo hice es así para la propuesta de valor. Dale a tu mejor acompañamiento, dale a tu mejor acompañamiento la ayuda que necesitas. Es un elevador para brindarle a los perros con poca movilidad, con problemas como la artritis o ceguera, la posibilidad de volver a retomar, retomar autonomía para subir y o bajar en la cama, sofá, entre otros. Bueno, digamos, lo que Juan Esteban está planteando es una propuesta, de hecho, cuando uno tiene claro que era el ejercicio pasado, teníamos claro cuál era la necesidad, pues obviamente a partir de allí podíamos tener una propuesta de valor. Yo supongo que, digamos, viendo aquí la propuesta de valor de Juan Esteban, pues uno supone el problema es cómo hacer que se recuperen los perros o sus mascotas, que pues obviamente tienen algunos problemas físicos, y pues obviamente le está planteando digamos, un elevador que permita obviamente brindar esa movilidad a esos animales. ¿Sí? En términos reales, uno pensaría que ahí, digamos, está una propuesta de valor. Digamos, esto que le permite a uno empezar a visualizar a partir de esta propuesta de valor qué es lo que cuáles serían sus posibles clientes, cuáles serían las actividades o socios que yo podría empezar a tener, cuánto pueden costar. O sea, el primer proceso, que es el de poder tener un modelo de negocios. O sea, en términos prácticos, digamos, redondeando lo que Juan Esteban pregunta, las propuestas de valor son inicialmente muy sencillas, que le permitan a uno pues tener una idea lo más concreta posible para poder plantear el desarrollo de ese modelo de negocios. ¿Te queda claro, Juan Esteban? Sí, profe, sino que yo tenía la duda de que, pues yo había visto ejemplos, sino que no me queda claro si yo tenía que poner como, le dije ahí el paso a paso de cómo, pues el nombre, el precio, entonces no tenía claro esa parte. Igualmente No, porque yo, perdón, Juan Esteban, eso es lo que vamos a desarrollar en las actividades. Vamos a empezar a desarrollar todo eso. De una idea, que es lo que planteamos a través de una propuesta de valor, nosotros vamos a empezar a desarrollar ese modelo, y en ese modelo es que llenando cada uno de los puntos que vamos a ver, que son 9, pues obviamente vamos a tener ya dentro de algunas semanas ya un modelo concreto de todo. ¿De acuerdo? listo, profe. Ok. Carlos Eduardo, ¿pudiste lograr plantear una propuesta de valor? Profe, pues sí, pero quedé como con una inquietud. Bueno, Pues, a ver, díganos cuál es la propuesta y miramos a ver. bueno, pues la propuesta que yo hice fue la que tiene que ver con un sistema que sirva de apoyo para los médicos para el diagnóstico del cáncer de mama. Ok. Y pues la inquietud que yo tenía era pues que no sé bien pues el cliente final cuál va a ser, porque pues los pacientes van a ser los más beneficiados
con el sistema, pero también pues los que lo van a usar van a ser los médicos, no los pacientes, o sea que ahí tengo esa inquietud, Sí, no o sé sea, bien. un poco lo que tendríamos que establecer es quién es el cliente y quién es el usuario, ¿sí? Entonces, Sí, en términos prácticos, ahí lo que tú tienes que definir es, cuando tú determinas el cliente, si el cliente, por ejemplo, son los pacientes te van a dar a ti la posibilidad de poder, digamos, que ellos sean los que pagan el equipo. Y a partir de allí, pues obviamente el que utiliza el reporte de esos equipos, pues va a ser los médicos para poder ellos detectar, en este caso, el cáncer de mama y a partir de allí poder tomar los respectivos diagnósticos, los respectivos tratamientos que se requieran. Entonces, digamos, ahí es donde tú tienes que tener, digamos, claro quién es el usuario y quién es el cliente para poder tener claridades. Creo que en la práctica, como lo plantean, pues válido. O sea, la idea es que una persona que está diagnosticada o que tiene, digamos, riesgos de tener cáncer de mama, pues podría comprar un dispositivo que le permitiera, digamos, de diagnosticar tempranamente un cáncer de mama para que pues obviamente se pueda tratar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos en términos prácticos, el ejemplo es claro, ¿de acuerdo, Carlos Eduardo? listo, profe, ya me queda claro. Ok, Alexander Correa, ¿cuál Sí, es tu propuesta de valor? ¿La redondeaste? ¿Estableciste algo? ¿Cómo te fue? sí, profe, me fue bien. Yo le envié a usted un correo porque inicialmente se dio que la actividad cogiéramos uno de los dos puntos de la actividad pasada, pero yo quería un punto diferente, que Sí, era el desarrollo de un software eh, para la, para la gestión comercial de productos para la piel y de repostería. ok. Entonces, digamos, ¿eso qué le permite? Obviamente para poder uno plantear una propuesta de valor, tiene que obligatoriamente tener como la identificación del problema que era la actividad anterior. Y con base en ella, pues obviamente estoy completamente seguro que ahí pudo redondear su propuesta de valor. Y sí, en términos reales, ¿qué es lo importante dentro de este ejercicio, digamos, y esta metodología de enseñanza, de aprender haciendo? Es que ustedes se sientan cómodos en lo que están haciendo, en la tarea, en los ejercicios, que ustedes lo disfruten, porque eso le permite que cuando uno disfruta o está haciendo algo que le gusta, pues obviamente le dedica tiempo. Cuando hace algo por hacer, ahí es donde vienen los problemas, porque pues esto es lo que nos vamos a casar para el resto del semestre hasta que presentemos el prototipo, que es lo último que vamos a entregar. Entonces, si no nos gusta, pues empezamos nosotros a cojear y no vamos a disfrutar tanto la materia como cuando nosotros tenemos una propuesta que definitivamente nos agrada, nos llena de satisfacción y la desarrollamos. Entonces, eso era lo que Alexander hizo, porque Alexander se me comunicó, me dijo que si él podía cambiar, y yo le dije, claro, la idea es eso, es que todos podamos sentirnos a gusto y disfrutemos lo que estamos haciendo. Entonces, muy bien, Alexander. Juan Daniel. Juan Daniel. Parece que no se nos fue. Sebastián Londoño. Profe, buenas Cuéntanos, tardes. cuéntanos cuál es tu propuesta de valor. Listo. Profe, pues yo la clase pasada no pude presentar como mis dos propuestas, pero entonces pues yo hablé, pues los dos problemas que cogí la vez pasada fueron dos como que tenían que ver con el medio ambiente y uno pues que fue el que escogí es el proteger los ecosistemas, la fauna y la flora pues del país, ¿cierto? Ok. ¿A través de algún aplicativo? ¿A través de qué? Sí, sí, a través como pues pensaba como a través como de una inteligencia artificial, como que usted pudiera estar monitoreando sin necesidad de ir al campo donde estén dichos animales o la fauna y la flora, pues que usted pueda estar monitoreando cuántos animales hay, hacia dónde se desplazan, con qué otros seres conviven y todo eso. Ok, perfecto. Santiago Torres, Buenas, profe. a ver, ¿cómo te fue con tu propuesta de valor?
Pues estuvo sencillo porque pues cuando la planteé ya me había imaginado todo, pues a quién se las iba a vender, quién serían los clientes y quién serían los usuarios, porque el caso de mi propuesta, como es un aplicativo a los correos electrónicos, pues no sería muy buena idea cobrárselo pues a los usuarios finales, sino al proveedor que le está dando ese servicio de correo electrónico y dejar que los usuarios pues disfruten de esa ventaja y eso les llevaría más usuarios a dicho proveedor. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, vemos que efectivamente el ejercicio era sencillo en la medida en que nosotros tuviéramos claro cuál era el problema identificado y a partir de allí poder, digamos, establecer ya concretamente lo que es la propuesta de valor, que es sencillamente, no es otra cosa, sino, digamos, tratar de plantear la solución al problema encontrado o descrito y con base en ello, pues, tratarlo de evidenciar que se cumplía con esa necesidad. Entonces, en términos reales, creo que se cumplió con ello. Entonces, vamos a mirar el tema de hoy y vamos a empezar un poco a construir esa propuesta de valor, llamémosla, perdón, ese modelo de negocios que nos permita de alguna forma poder contribuir en ese propósito. Bueno, miremos aquí cómo estamos en las tareas. Miren lo que les decía yo a algunos de ustedes, por favor, no se descuiden, perdón. 5 personas no lo han entregado, por favor, no se descuiden con ello, que después podemos tener inconvenientes. Ya está la semana 4, esta semana montada, para que ustedes revisen, tanto ahí les planteo un documento, una guía sobre lo que es el modelo Canvas, la presentación de clase, y aquí vamos a incorporar el video de la grabación para que ustedes la puedan repetir. Y aquí está la actividad que vamos a realizar. Entonces, arranquemos con lo que hoy vamos a ver, que es arrancar a ver el modelo Canvas. Entonces, voy a ampliar la presentación. Por favor, cuando pregunte, contesten para poder saber que estamos conectados y que no se nos ha caído la red. Bueno, entonces, arranquemos con ¿qué es el modelo de negocios Canvas? El modelo de negocios Canvas no es otra herramienta que, digamos, una estrategia que nos permite de alguna forma poder tener todos los elementos que conllevan para poder, digamos, evidenciar claramente que podríamos construir una estrategia de emprendimiento. Entonces, con esta herramienta lo que hacemos es describir, diseñar digamos, inventar algunos elementos que son fundamentales ¿para qué? Para poderlo establecer que esa propuesta de valor es una propuesta que nos va a dar un beneficio económico o en algunos de los casos, si estamos dentro del campo laboral, nos van a permitir solucionar un problema establecido. Desde ahí la importancia de que en términos reales este modelo Canvas se haya promocionado tanto y hoy sea uno de los modelos que más se utiliza para establecer o por lo menos generar un análisis o una reflexión de esas propuestas de negocios que todos tenemos. El modelo Canvas fue diseñado por Alex Osterwalder en el 2010 y obviamente esto nos ha permitido de alguna forma poder, digamos, utilizarlo. ¿Para qué? Para poder avanzar en una idea de negocios. Muchas de las empresas hoy famosas que se han ideado del 2010 para acá han utilizado el modelo Canvas como un modelo o una herramienta inicial para, obviamente, plasmar y desarrollar su idea de negocios. Entonces, es importante desde el punto de vista práctico tenerlo en cuenta y a partir de allí poder empezar a visualizar lo que este modelo nos permite comprender y con base en ello ir desarrollando conscientemente cada uno de esos pasos y se van a dar cuenta ustedes que al final vamos a tener ya un modelo de negocios mucho más aterrizado, mucho más claro, de pronto nos va a permitir saber si es viable o no es viable, y esto conlleva ¿a qué? A que si es viable podamos pasar al siguiente paso, que para el caso nuestro es el plan de negocios. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, el modelo Canvas es, digamos, ya lo decía, es una herramienta que nos permite identificar aspectos claves dentro de lo que es ese modelo de negocios, pero igualmente nos permite de alguna forma trabajar en estructurar un plan de negocios básico.
y con base en ello podamos identificar desde el punto de vista práctico si nuestra iniciativa, nuestra idea es una idea que pueda emprenderse a tal punto de poderlo llevar a una propuesta que nos genere un beneficio económico. Entonces, un poco el modelo Canvas tiene esa visión, esa claridad que nos permite muy rápidamente visualizar ese elemento dado. Arrancamos de lo que acabamos de hacer, una propuesta de valor, que no es otra cosa que un concepto de un producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer al mercado o a una clientela que puede estar, digamos, establecida, llámese cliente o llámese usuario, y que es importante, como lo veíamos ahorita en el análisis de algunos de los ejercicios que ustedes realizaron, tener claro si es un cliente o es un usuario digamos, de esa propuesta de valor, para pues obviamente tener claridad al respecto. Puede ser los dos, como lo hemos visto, entonces es importante tenerlos claros y a partir de allí poder desarrollar, digamos, cada uno de los elementos requeridos y necesarios para que nuestro modelo de negocios sea lo más claro posible. Igualmente es una herramienta sencilla que nos permite empezar a ofrecer nuestra propuesta de valor a una clientela potencial. Esa clientela potencial es la que nos va a permitir entender o por lo menos comprender si nuestra idea genera un beneficio económico. Y a partir de allí, digamos, esa propuesta de valor nos da unas características que nos va a permitir de alguna forma identificar si se puede posicionar en el mercado, si tiene algunas ventajas competitivas. ¿Para qué? Para competir de pronto con algunos otros elementos o propuestas parecidas que hoy estén en el mercado. Además, incorpora elementos novedosos y atractivos que le permiten, cuando uno está presentando la propuesta de valor a un cliente, pues obviamente ese cliente tenga una visión mucho más integral, real, de lo que es la propuesta de valor como tal. Entonces, importante evidenciar eso, que nosotros partimos de una propuesta de valor. Esa propuesta de valor nos va a permitir poder enlazar desde esa propuesta quién es nuestra clientela, quiénes son nuestros socios claves y cuánto nos puede costar, digamos, esa idea o esa propuesta. Pero adicional a ello, hay unos enlaces que nos van a permitir de alguna forma podernos, digamos, desarrollar esa propuesta de valor de una forma mucho más real y efectiva, y nos va a permitir que este modelo, pues obviamente sea una alternativa que conlleve, digamos, todos los elementos requeridos para poder tener la claridad meridiana y a partir de allí poder desarrollar un plan de negocios. ¿Hasta ahí es claro? Claro. Okay. La idea es que la propuesta de valor sea algo novedoso. Ya lo decíamos, ¿de dónde surge una propuesta de valor? De una necesidad, de un problema, de algo que no funciona, que funciona mal o que podría funcionar mejor. Entonces, ese tipo digamos, de situaciones que en la cotidianidad nosotros podemos tenerla, se puede convertir en eso, en una novedad que nos va a permitir satisfacer esa necesidad. Y esa necesidad es lo que nosotros conocimos como una propuesta de valor, que puede ser personalizada, que puede ser de alguna forma diseñada con algunos elementos claros que satisfagan de mejor forma esas necesidades del cliente, igualmente que pueda empezar a tener unas marcas y unos estatus, que tenga un precio que pueda ser competitivo, que pueda reducir costos, que haya una reducción de riesgos, que haya una accesibilidad, que sea, digamos, cómodo, que en términos prácticos tenga unas características que nos permita evidenciar de alguna forma que esa propuesta de valor cumple con algunas de estas necesidades, bien sea satisfacer una necesidad, tener un estatus, que sea de bajo costos, que sea accesible, cómodo, etcétera. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque esto nos va a permitir que de alguna forma poder cada vez que vayamos avanzando en cada uno de los pasos que vamos a ver en este modelo, nosotros tengamos que ir replanteando la estructuración y conformación de esa propuesta de valor para hacerla mucho más concreta y efectiva. En otras palabras, nosotros arrancamos ahorita con una idea de propuesta de valor que en el desarrollo mismo del modelo Canvas se nos puede enriquecer, nos puede generar algunas variaciones, pero lo importante es eso, es poder generar y tener la consistencia y ya vemos el peso específico de esa propuesta para evidenciar que definitivamente se puede convertir en un negocio y en una oportunidad económica para nosotros.
¿De acuerdo? ¿Escucharon? Sí, profe. Ok. Entonces, estas preguntas las teníamos, la propuesta de valor, ¿qué es el valor estimado que se le entrega a los clientes? Entonces, digamos, en términos reales, algunos pueden ser aplicativos, pueden ser equipos, pueden ser herramientas, puede ser un servicio. Entonces, esto nos permite empezar a tener claro la propuesta de valor, si realmente nosotros estamos entregando algo al cliente que sea un bien o un servicio que satisfaga una necesidad. ¿Qué problema estamos ayudando a resolver? Entonces, en la actividad anterior nosotros construimos cuál era esa necesidad, cuál era ese problema, qué es lo que estaba funcionando mal. Entonces, ahí lo podemos ya plantear y resolver con esta pregunta, porque ya lo habíamos hecho. ¿Qué paquete de productos o de servicios estamos ofreciendo a nuestros clientes? Entonces, ¿es uno solo o es algo mucho más grande, algo que se requiere que permanentemente se esté renovando o se esté actualizando, o estamos prestando un servicio y ese servicio va a ser por un tiempo determinado? Entonces, ahí es donde empezamos a establecer de manera mucho más concreta esa propuesta de valor, qué variables puede tener, y ahí con esa pregunta nosotros tratamos de dar respuesta a ella. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Claro. Ok, sigamos. Pasemos al siguiente punto. O sea, nosotros hasta aquí ya lo teníamos claro, que fue la actividad que nosotros realizamos. Vamos a arrancar pensando en el cliente. Entonces, ese es el segmento de mercado que nos va a permitir identificar la clientela, y si esa clientela, pues obviamente es la que va a recibir el beneficio, de pronto no vamos a tener usuarios. Pero puede suceder que yo tenga una clientela que me va a permitir de alguna forma poderla ofertar a unos usuarios para que esos usuarios pues sean nuestros potenciales clientes a eso. Un ejemplo sencillo que me va a permitir establecer. Yo puedo tener una plataforma de venta y comercialización de un producto, ¿sí? Voy a establecer, claro, digamos, yo tengo una empresa que vende chaquetas o implementos deportivos. Entonces, digamos, yo a través de una plataforma puedo comercializar ese producto. Entonces, yo contacto a un ingeniero de sistemas como ustedes y les digo, por favor, constrúyame una plataforma que me permita satisfacer estos requerimientos para poder yo sacarla a los clientes, que ellos la bajen libremente y que a partir de ahí se puedan hacer los pedidos, o los meto en una de las plataformas comerciales que hay, que cada vez que establezcan tenis aparezca mi aplicativo y que pueda generar, o en Facebook, o cuando se está conversando y hablen del producto, automáticamente empiece a llegar información sobre ello, etcétera. Entonces, digamos, ahí empezamos a tener la persona que lo va a realizar, que en este caso, con base en una necesidad que el cliente entrega, el ingeniero crea la propuesta de valor, que la va a comprar ¿quién? La empresa que tiene esos productos. ¿Y quiénes van a ser los usuarios? Pues obviamente todas las personas que potencialmente requieren ropa deportiva, pero esas personas no van a pagar esa plataforma. ¿Quién paga esa plataforma? Única y exclusivamente la paga el cliente o fabricante de estos productos. Entonces, ahí ya empiezo yo a tener esa diferenciación de lo que es ese segmento de clientes que puedo tener. Entonces, para un caso específico que estoy colocando, pues el cliente es una empresa, nadie más, porque lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a hacer un aplicativo para una empresa que le va a permitir posicionarla en diferentes redes para que la gente a través de esas redes pueda adquirir los productos que yo comercializo. Entonces, aquí solamente tengo un cliente y puedo establecer las características de ese cliente de manera más sencilla. Entonces, cuando yo hablo del mercado, del segmento de mercado, estoy hablando de ese segmento de mercado que es ese único cliente. Ahora bien, ese modelo que yo desarrollo puede servir para otras empresas. Entonces, yo lo que hago es que puedo ofertar el modelo quitándole, digamos, las particularidades que tiene la empresa que lo mandó a hacer, y puedo comercializar el modelo con otras empresas. Y ahí podría yo ampliar ese mercado de posibles
clientes, que es lo que hacen muchos desarrolladores de este tipo de programas. Tener una idea clara de un diseño y con base en ese diseño poderlo ofertar a diferentes clientes. ¿Para qué? Para que esos clientes, a través de los distintos aplicativos, puedan llegar por intermedio de las redes a toda la población y con base en ello, pues poder, digamos, satisfacer la necesidad de un producto que yo como fabricante estoy realizando. ¿Hasta ahí les queda claro qué es ese segmento de cliente? Sí, profe. Ok. Si yo, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo donde haya un cliente, unos clientes y unos usuarios, ¿sí? Entonces, ya en términos reales, voy a irme, digamos, a aplicativos que enriquezcan el proceso. O sea, yo puedo tener un cliente, pero realmente quienes van a pagar la plataforma son los usuarios. Entonces, yo voy a hacer con un dispositivo que me genere un proceso de ahorro y uso eficiente del agua. ¿De acuerdo? Entonces, mi cliente es Aguas y Aguas, porque en términos reales, Aguas y Aguas quiere un aplicativo que permita que los usuarios de Aguas y Aguas disminuyan el consumo de agua para, digamos, generar procesos de ahorro y uso eficiente del recurso. Pero ese desarrollo, la idea es que quien lo pague sea, ¿quién? Los clientes. Entonces yo puedo crear que, digamos, lo que yo voy a fabricar, que es mi propuesta de valor, sea un contador inteligente. Un contador de agua, vemos los contadores que normalmente miden es la entrada de la cantidad de agua, pero si yo creo un contador inteligente, automáticamente ese contador me va a permitir evidenciar los consumos diarios, evidenciar cuándo estoy gastando más, cuándo estoy gastando menos, poder programar determinadas cantidades, disminuir el caudal que entra, etcétera. Entonces puede generar, digamos, muchos de los elementos que en la práctica se han convertido, digamos, en un proceso de facilitar elementos que conlleven ¿a qué? A generar el ahorro. Entonces, el cliente que me manda a hacer eso es Aguas de Agua, pero los usuarios son los que van a pagar esos contadores inteligentes. ¿Por qué? Porque les va a llegar a ellos digamos, un beneficio económico a través de la adquisición de ese tipo de producto. En otras palabras, es lo que normalmente hace Aguas y Aguas con los contadores de agua. ¿Quién paga el contador de agua? El que inscribe la cuenta en Aguas y Aguas, y obviamente para escribir tiene que comprar el medidor, o en este caso el contador de agua. Entonces, ahí les queda claro que, digamos, los dos tipos, un cliente que paga el producto para que otros lo utilicen sin pagarlo, y un cliente que ordena un producto, pero quienes pagan el producto que se fabrica son los usuarios. Entonces, ahí vemos como las dos caras que puede tener, digamos, este segmento del mercado. ¿Les queda claro? Claro, profe. Ok, sigamos. Si ya, digamos, conocemos la clientela, pues lo único que hacemos es establecer características de ellas. Pero si no conocemos la clientela, pues lo primero que tenemos que nosotros hacer es establecer claramente cuál es esa clientela, cuáles son nuestros clientes, si van a tener los clientes, si va a tener usuarios, cómo van a ser los usuarios, porque un poco el poder identificar ese tipo de personas que van a poder comprar ese producto y servicio, pues me dan una facilidad de poder establecer, digamos, ese segmento de mercado. Voy a poner un ejemplo. Si, digamos, el segmento de mercado está asociado con los jóvenes, entonces yo tengo unas edades que oscilan entre X edad y X edad. Voy a poner un ejemplo, entre los 15 y los 20 años. Entonces, hay una población. ¿Son hombres y mujeres o realmente el producto que yo estoy estableciendo es para mujeres? Entonces, se me reduce la población, en este caso, el segmento de mercado que yo voy a tener. Entonces, todo esto para decirles que de alguna forma la identificación de la clientela es fundamental dentro de cualquier propuesta de valor para poder saber si definitivamente nuestra idea es sostenible desde el punto de vista económico. Y si es sostenible desde el punto de vista económico, pues obviamente puede ser viable el proyecto como una propuesta de negocios. Desde ahí la importancia de que nosotros tengamos claridad meridiana sobre lo que es esa clientela.
y a partir de allí poder establecer cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, relacionarlo con el producto de la mejor forma posible y a partir de allí ver, digamos, si tienen la capacidad de pago, si de alguna forma cada uno de los elementos que yo estoy aportando son fáciles de que el cliente los pueda obtener, los pueda utilizar, que haya, digamos, estrategias de comunicación, comercialización y distribución que me facilite llegar a esa clientela. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros tengamos y tomemos, digamos, como elemento fundamental que nuestro producto, nuestra propuesta de valor, pues obviamente tenga una clientela lo más clara posible para saber con certeza si definitivamente estamos satisfaciendo una necesidad y con base en ello tenemos un segmento de mercado lo suficientemente amplio para poder, digamos, tener la sostenibilidad económica del mismo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, el segmento de mercado es el grupo de personas a las cuales le vamos a ofrecer un producto o un servicio. La idea es que nosotros podamos identificar ese grupo de personas de la mejor forma, estableciendo claramente las características de los mismos y con base en ello poder tener la certeza de poder llegarles de la mejor forma posible. ¿Sí? En términos prácticos, lo que buscamos con ese segmento es determinar de alguna forma ¿cómo podemos llegarle? Y ahí vamos a tener sistemas de comunicación, de mercadeo, de publicidad y con base en ello poderlos abordar de mejor forma para que ellos puedan ver que esa necesidad que estamos ofertando es la necesidad que ellos requieren y que en la práctica pues obviamente la puedan adquirir. Entonces, importante establecerlo. Un elemento que digamos no lo he tocado pero que es fundamental es ver si tienen la capacidad de pago. Entonces, ¿cómo se establece eso? Pues en muchos de los casos, los mismos estratos socioeconómicos nos dan la posibilidad de tener una visión clara de ello. Entonces, hay productos que definitivamente pueden ser para todo el mundo, pero los estratos socioeconómicos bajos no tienen los recursos económicos, entonces lo que hacemos es cerrar el mercado para aquellos que puedan, de alguna forma, poder satisfacer la necesidad de pago y poder tener la capacidad de pago para cumplir con esos requerimientos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, en los segmentos de mercado definen los diferentes grupos de personas o entidades a las que dirigimos la propuesta de valor, ¿sí? Y puede ser una o varios segmentos establecidos. ¿Por qué uno o varios segmentos? Ya lo decimos, puedo ser un cliente o puede ser muchos clientes, ¿sí? Y todo depende de las mismas características que tenga la propuesta de valor que yo tengo. Entonces, lo que yo hago en términos prácticos es tomar la decisión de poder diseñar un modelo de negocios que permitan, desde el punto de vista práctico, cumplir con la necesidad específica que un cliente, en este caso, un segmento de clientes requiere para solucionar un problema o una necesidad. Entonces, ahí lo que evidencio claramente es que existe una relación directa entre mi propuesta de valor y el segmento del mercado. Y ese segmento del mercado, pues obviamente está relacionado con la clientela que yo voy a tener para poder de alguna forma satisfacer esa necesidad o ese problema que esas personas tienen. Entonces, ya lo decíamos, ese grupo de clientes, pues obviamente tienen una necesidad que nosotros vamos a satisfacer, tienen unos canales que de alguna forma pueden llegar a que se distribuya esa propuesta de valor, tengo que establecer tipos de relacionamiento con esos clientes, tengo que mirar si definitivamente esa propuesta de negocios pues, tiene una rentabilidad y cómo podrían esas personas pagar. Entonces, digamos, ahí empiezo a avanzar en unos requerimientos importantes dentro de lo que es la clientela. Cuando yo identifico, miro si si definitivamente ese segmento de mercado puede pagar, empiezo a mirar, oye, ¿cómo lo puedo distribuir? Si son plataformas, entonces, ¿cómo llegarían? ¿Llegarían por vinculación con otros clientes o sencillamente buscamos la forma de llegar a una red y con base en esa red poner al servicio esa plataforma? ¿O cómo genero, digamos, esos canales de distribución de ese producto? Pero para ello
¿cómo me relaciono yo con el cliente? Entonces, uno ahí empieza a mirar todo ese tipo de elementos. Hay muchas personas, por ejemplo, que buscan relacionarse con el cliente como promocionando, voy a ponerle un ejemplo, promocionando en un centro comercial, entonces vamos a pensar en Pereira Plaza, van unos llamémoslos, personas que a todas las personas que vayan pasando les van obsequiando una muestra de algo, les van dando una tarjeta donde dice, mire, entre a este aplicativo y mire los beneficios por esta y esta razón, o se busca, digamos, hacer unas reuniones, charlas, o qué sé yo, que me permita relacionarme con cada uno de los clientes que yo voy a tener o ese segmento de mercado que yo voy a tener, y con base en ello, pues obviamente voy a permitir, digamos, generar esa relación de una forma mucho más práctica. ¿Esto qué me conlleva? Ya teniendo una visión clara de ese segmento del mercado, voy a mirar si realmente esos índices de rentabilidad, digamos, nos va a permitir establecer la viabilidad de nuestra propuesta. Y si es así, pues obviamente puedo tener canales de pensar cómo se va a pagar, si lo puedo aceptar pago diferido, por medio de algunos sistemas financieros que los pueda dar, etcétera. Entonces son distintos puntos de vista que obviamente están muy íntimamente relacionados con ¿quién? Con esa clientela que es ese segmento de mercado al cual yo le voy a poner mi propuesta de valor al servicio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Entonces, los segmentos de mercado, que no es otra cosa que la comercialización de mi propuesta de valor, puede estar desarrollado en diferentes tipos. Un mercado de masas, entonces es un negocio que es abierto al público en general. Voy a poner un ejemplo, un queso, no necesita tener X o Y clientes, sino está abierto para todo el mundo. Entonces, lo único que hago yo es conseguir la posibilidad de ubicarlos en grandes superficies y que esas grandes superficies me den la posibilidad de promocionar de pronto con un precio que sea competitivo con los quesos parecidos. Entonces, ahí veo ese concepto de mercado de masas. Un mercado de segmento es cuando ya estoy satisfaciendo una necesidad para un problema de un segmento de mercado establecido. Un ejemplo de hecho de eso es el que dije cuando yo soy un fabricante de una línea de ropa deportiva. Entonces yo requiero un aplicativo, entonces yo le doy las características necesarias. ¿Para qué? Para que satisfaga mi necesidad, y esto me está permitiendo obviamente que yo desarrolle un mercado única y exclusivamente para un segmento establecido, llámese un cliente o llámese varios clientes. ¿Hasta ahí es claro? Claro. Bueno, nicho de mercado. Entonces, el nicho de mercado es cuando hay una necesidad. Voy a poner un ejemplo. Un nicho de mercado son un producto que tiene un nicho de mercado concreto, son los pañales. ¿Por qué? Porque pues obviamente los pañales, ¿quiénes los usan? Los niños de determinada edad, entonces uno encuentra que los pañales están en etapa 0, 1, 2, 3 y 4, y que esas etapas están asociadas con la edad. ¿Y qué quiere decir? Que ese producto establece que hay un nicho de mercado que son los bebés entre 0 y 1 año o 1 año y medio, que tienen, digamos, la necesidad de este producto. Entonces, hacia ellos apunto ese nicho de mercado. Y eso en la práctica, pues obviamente me da un mercado concreto con unas características concretas. No es para niños que no utilicen pañales, tiene que ser para niños que utilicen pañales, y esto me genera un segmento específico o especializado, que es el que yo estoy tratando aquí con el nicho de mercado. Mercado diverso, obviamente atiende 2, 3, 4 segmentos de mercado sin ninguna especificaciones claras. ¿Y esto por qué está dado? Porque pues obviamente de pronto no es un mercado de masas que le llega a todo el mundo, sino puede llegarle, por dar un ejemplo, a mujeres, adolescentes, maduras y adultas mayores, por dar un ejemplo. Entonces son, digamos, un segmento mucho más amplio,
que tienen unas características totalmente distintas. Las jóvenes, sus características son diferentes a las de las mujeres maduras y estas son distintas a las de las mujeres adultos mayores. Entonces, hay 3 características diferenciales, pero son un mismo cliente. Entonces, ahí establezco un mercado diversificado para varios segmentos de mercado. Mercados multilaterales está asociado a algunas empresas o 2 o 3, 4, 5 empresas establecidas. Entonces, en muchos de los casos, un producto de mercados multilaterales podría ser, digamos, a veces cuando yo quiero empezar a establecer un programa de contabilidad. Entonces, ese programa de contabilidad con unas características está dado ¿para qué? Para pequeñas empresas, para medianas empresas o para grandes empresas, pero es un mismo producto establecido, digamos, en un nicho propio, pero pues obviamente que puede ir a diferentes empresas con las particularidades de cada una de ellas. Entonces lo que hago es adaptar esas particularidades a esa propuesta de valor y me va a permitir yo tener varias empresas que me van a permitir obviamente establecer el mercado que yo estoy proponiendo. ¿Hasta ahí está claro los distintos tipos de mercados? Sí, profe. Ok. Bueno, una vez yo tengo claro esos 2 elementos, tengo una propuesta de valor y tengo un segmento de mercado que es donde está mi clientela. Yo tengo que, teniendo esos 2 puntos claros, empiezo a buscar un elemento fundamental, es cómo me relaciono yo con esos clientes, porque yo hasta este momento tengo claro de que esos son mis clientes. Mis clientes son un grupo de personas que yo las identifiqué, las caractericé, sé cómo las voy a trabajar, pero quiero relacionarme. Entonces, ahí empiezo yo a mirar cómo de alguna forma establezco esos procesos, protocolos o formas de comunicación que me van a llevar a ¿qué? A comunicarme y relacionarme con mi cliente. Que ya lo decía yo en términos prácticos. Muchos utilizan ir a los centros comerciales, colocan esas personas que se ubican allí y establecen un volante o entregan una muestra del producto o buscan la forma de empezar a relacionar con unas posibles clientelas. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que de alguna forma nosotros podamos empezar a interactuar con esa clientela. Hay otras formas que ustedes ya conocen cuando hoy por hoy con el tema de la inteligencia artificial, hoy nosotros estamos conectados con el mundo, en todo el mundo nos escuchan. Entonces, lo que evidenciamos es que muchas veces, sin darnos cuenta, hablamos de un producto y eso automáticamente se toma para qué, para que la persona que habla sobre eso es porque tiene esa necesidad. Entonces, lo que hacen es llegarle por redes, entonces les llega por Facebook, a veces les llega por Instagram o por Twitter, les llega información que sin darse cuenta, la gente piensa y dice, ay, mire, el señor me está diciendo que yo me meta en esto. No, sencillamente es que hoy la inteligencia y los programas, ustedes, los ingenieros, ya han tenido esa capacidad de empezar a interactuar con bases de información y de datos que permiten relacionar a un producto con una clientela a través de ese relacionamiento. Escucha uno esa palabra y eso me va a permitir para poder llegar a relacionarme con él. Entonces, esos son los mecanismos que uno tiene que empezar a visualizarlo. Oiga, ¿cómo puedo yo hacer para relacionarme con ese cliente? ¿Cómo puedo hacer para poder yo encontrar que esa posible clientela se dé? ¿Sí? Entonces, ahí yo ya empiezo a mirar ese relacionamiento que no es otra cosa que establecer ese proceso, protocolos, estilo de comunicación que me va a permitir poder llegar a ese cliente para que el cliente pueda conocer mi propuesta de valor y a partir de allí evidencie claramente que le estoy satisfaciendo una necesidad. ¿Es claro? Sí, profe. Ok. Ahí tenemos algunos relacionamientos con clientes, estrategias para interactuar con el segmento de mercado elegido. Entonces, ¿qué estrategia puedo utilizar?
Es importante conocer al cliente, sus opiniones, ya sean negativas o positivas, y dar respuesta a sus inquietudes. Es recomendable generar emociones, sentidos de pertenencia, identificación con esos clientes, lograr mediciones de interacción, atención a sus inquietudes y demandas, buscar que tecnologías ofrezcan esa oportunidad para diseñar e implementar esas estrategias de interrelación con los clientes. O sea, todo lo que estamos hablando es eso, es tener todo un abanico de posibilidades y opciones para yo relacionarme con ese segmento de mercado que yo tengo. Entonces, aquí es uno de los puntos claves en virtud a qué, a que en la medida en que yo me relacione con ese cliente, que yo le meta mi producto por los ojos y le haga evidenciar claramente que yo le puedo satisfacer la necesidad que él tiene, pues automáticamente se convierte en un cliente mío. Entonces, eso se consigue a través de ¿qué? De ese relacionamiento. Entonces, yo puedo tener un mercado llamémoslo masivo, como el que vimos, pero si yo no encuentro mecanismos de relación con el cliente, pues mi producto pueda que no se mueva. Entonces yo digo, no, mi estrategia de llegar a ese segmento de mercado masivo es ir a las grandes superficies y poner mis quesos en uno de los estantes. Pues sí, pero resulta que como es desconocido, la mayoría de personas no lo van a comprar. Entonces, con el simple hecho de fabricar esa propuesta de valor, de saber quién es su cliente, pero si no genero una relación con ese cliente, automáticamente ese producto de valor puede no tener la aceptación en virtud a que no planteé una estrategia de relacionamiento con ese cliente. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque esto hace uno de los diferenciales cuando yo empiezo a generar elementos de interrelación con ellos. Existen diferentes tipos de relación con los posibles clientes que yo voy a tener. Entonces, en algunos casos se busca generar personas o automatizar estos procesos de comunicación con los clientes. Llamémoslo, si es personal, entonces lo que hacemos es a través de personas que podemos ir de casa en casa, podemos ir a centros comerciales o en las calles de repartir volantes para que la gente llegue. Y las otras formas son las automatizadas, ya cuando empezamos a utilizar tecnologías de la información y la comunicación, programas específicos que me van a permitir de alguna forma poder generar, digamos, ese relacionamiento con los clientes. Entonces, ¿esto qué me va a llevar? A generar una captación real y potencial de mi clientela. ¿Sí? A buscar que esos clientes, una vez yo los incorpore como clientes míos, empiece a tener una fidelización con ellos. Establecer estimulación de ventas, entonces hacer de pronto procesos que me permitan que la clientela al fidelizarla pues obviamente tengan unos mayores beneficios y esos sean estímulos que permitan digamos ampliar ese campo de mercado, porque con toda la seguridad que si uno tiene un cliente satisfecho, ese llama más clientes, entonces me va a permitir poder tener más clientes, establecer esa relación de ese modelo que yo voy a presentar para qué, para digamos ofertar y buscar de alguna forma esa experiencia que puede, digamos, tener uno con ese posible cliente. Entonces, nuevamente reitero, tenemos nosotros la libertad de poder buscar la forma de poder relacionarnos con los clientes, pero para ello tenemos que identificar claramente cuál es nuestra clientela y a partir de allí decir, oye, yo voy a poderlos identificar y a poder llegar a ellos a través de esta estrategia que la he denominado relacionamiento con el cliente. ¿Hasta ahí es claro? Claro, profe. Ok. Entonces, a partir de allí me empiezan a generarme interrogantes para poder construir ese relacionamiento con el cliente. Entonces, ahí es donde surgen esas preguntas claves que nosotros tenemos que empezar a resolver. Entonces, una de las preguntas claves que me da es ¿qué tipo de relación espera los diferentes segmentos del mercado? Entonces, si yo tengo varios, lo primero que yo tengo claro es saber quién es mi cliente. Si tengo varios segmentos del mercado, voy a decir, ya lo dije, jóvenes, personas maduras y adultos mayores, tengo 3 segmentos con características totalmente diferentes. Entonces,
¿cómo me puedo relacionar con ese tipo? O sea, ¿cómo me voy a relacionar con los jóvenes? ¿Cómo me voy a relacionar con los adultos? ¿Y cómo me voy a relacionar con los adultos mayores? Cada una de ellas debe tener una estrategia de relacionamiento porque sus características son bien diferentes. Entonces, de ahí la importancia de que yo me haga esa pregunta para, si yo tengo ya claro eso, tengo que mirar cómo me voy a relacionar con ellos. ¿Les queda clara esa pregunta? Sí, profe. Ok, vayamos a la segunda. ¿Qué tipo de relación hemos establecido? O sea, si la quiero cambiar a futuro, es qué tipo de relación queremos establecer con el cliente. Entonces, ¿va a ser una relación permanente? ¿Va a ser una relación ocasional? ¿Va a ser una relación que me permita solamente satisfacer esa necesidad y olvidarme de eso? Entonces, ahí es donde empiezo yo a mirar cuál es mi propuesta de valor, y con base en esa propuesta de valor puedo establecer ese tipo de relación que yo voy a tener con mi posible cliente. Voy a poner un ejemplo. Si yo consigo una empresa, llamémosla empresa cualquiera, voy a poner la empresa de energía de Pereira. ¿Sí? Ellos van a ser mis clientes y voy a suponer que voy a crear algo para que sus clientes lo utilicen. Entonces, en términos prácticos, ¿yo qué tipo de relación voy a tener? Pues obviamente una relación con la empresa, pero a la vez tengo que mirar esos usuarios, las características de esos usuarios, para buscar la forma de que el producto que yo le voy a hacer a la empresa, en este caso a la empresa de energía de la empresa de energía de Pereira, pues obviamente satisfaga la necesidad de esos clientes que son todos los usuarios de la energía. Entonces, yo empiezo a buscar ahí los mecanismos de relacionamiento. Entonces, puedo empezar a llegar a través de el recibo de la luz, llegar un mensaje que me va a permitir de alguna forma empezar a que ellos se hagan preguntas y generar de pronto un contacto con un enlace dentro de la página de la empresa de energía, y con base en ello ellos generen, digamos, una relación mucho más estrecha. Entonces ahí me está establecido ese segundo punto. ¿Qué tipo de relación queremos tener con nuestros posibles clientes o nuestra clientela? ¿Hasta ahí es claro y entienden esa pregunta? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es el costo? Entonces, importante tener eso claro. Entonces, para poder yo tener claro el costo, pues automáticamente tengo que saber cuánto me vale la fabricación, digamos, de ese producto, llámese bien o servicio, y cuánto, digamos, espero ganar de ello para poder tener una cifra, y con base en esa cifra poder saber el costo real de ello. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar que desde un punto de vista claro pueda yo saber si esa propuesta de valor es competitiva desde el punto de vista real, o sea, puede competir con otras parecidas. Entonces, de ahí la importancia de tener como una visión desde ese relacionamiento con el cliente, cuánto un cliente podría pagar por un producto, llámese bien o servicio, que yo le voy a ofertar para cubrir una necesidad. Entonces, la pregunta está relacionada con ello. Entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen, oye, mira, a través de estos ahorradores, usted puede ahorrar tema y estos valen tanto. Pero resulta que hay algunas poblaciones que no pueden comprar esos ahorradores y no les importa, entonces siguen consumiendo. Entonces ahí es donde en la práctica, pues obviamente esa pregunta es atinente a cómo me relaciono para saber si definitivamente ese cliente podría pagar eso. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok. ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio esta relación con el cliente? O sea, ¿cómo estableceríamos la relación con el cliente en el modelo de negocios que nosotros estamos planteando? Entonces, importante evidenciarlo en qué momento lo voy a generar, ¿sí? Esa relación, yo puedo generar expectativas, que es lo que muchas veces hacen cuando colocan una valla y colocan algo sugestivo que empiece a generar una impregnación de un elemento publicitario y empiezan a relacionarlo con un tema determinado. Y cada vez se van llegando, digamos, pasos publicitarios que permitan de alguna forma poder identificar a futuro una marca, a futuro un producto, a futuro un servicio, y sin darme cuenta lo que yo he establecido
con esos modelos de comercialización es eso, es poder, digamos, llegar a que ese modelo de negocios permita evidenciar la identificación de ese relacionamiento con el cliente. Entonces, hay personas que buscan, en otras palabras, establecer órganos de los sentidos, visuales, auditivos, de gusto, digamos, del tacto, y buscan ese relacionamiento con los clientes con base en ello. Entonces, cada una tiene que empezar a mirar cómo esa propuesta de valor puede tener, digamos, una integración con ese modelo de negocios que yo estoy planteando para que sea mucho más real y efectivo en términos prácticos. ¿Quedan claras esas 4 preguntas? Claro, profe. Ok, ¿por qué es importante que queden claros? Porque esas preguntas son las que ustedes van a tener que resolver ahorita en la actividad. Entonces, es importante que las tengamos claro. Algunas características de relación con esos posibles clientes. Una asistencia personal y exclusiva. Entonces, empieza uno a tener, digamos, algunos elementos que pueden ser contactos personales o, como en algunos casos, pueden ser autoservicios, servicios automatizados, servicios comunitarios, creaciones colectivas que me permiten, de alguna forma, poder tener cada una de ellas diferentes relacionamientos con cada uno de los clientes. Entonces, si nos devolvemos, esa asistencia, digamos, personal, lo que permite es tener una interacción totalmente directa cliente a cliente o usuario a usuario. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que cuando yo tengo un relacionamiento así establecido, voy a poner un ejemplo, hay un conjunto residencial de 800 casas y yo voy a darle un producto a las 800 casas, pues tengo que hacer 800 visitas para que esas personas se enteren del producto que voy a tener y empezar a tener ese proceso, esos canales de comunicación o esos canales de relación con ese cliente. Entonces, ahí estoy estableciendo esta relación, llamémosla personal, individual con cada uno de los clientes. Viene una segunda, que es la asistencia personal exclusiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? No solamente es una visita de un momento, sino puede ser prolongada en el tiempo. Entonces, yo puedo decir, oiga, vengo dentro de un mes, vengo dentro de 3 meses, y lo que hago es tratar de ir, digamos, penetrando en ese posible cliente que la necesidad de ese bien o ese producto que yo estoy creando. Entonces, voy refrescando, le voy dejando de pronto algunos elementos, le voy insinuando cosas que van a permitir que, pues, obviamente ese cliente pueda ser potencialmente uno de mis clientes. Autoservicio ya lo conocemos, o sea, la idea es llevar a que el mismo cliente vaya y nos busque. Entonces, lo que buscamos es que el cliente llegue a nosotros de diferentes formas, porque nosotros le estamos ofertando la necesidad o porque de alguna forma alguien lo referencia y llega a nosotros. Entonces, es buscar también esa es una forma de relacionamiento. Cuando uno, digamos, establece esa relación de alguna forma que evidencia que la necesidad es tal que el cliente tiene que ir a buscarla. Entonces, puede ser otra. Servicios automatizados, entonces ya lo decíamos, recomendaciones por algunos elementos en libros o en películas, en documentales, en videoclips, en diferentes métodos que de alguna forma pueden generar esos relacionamientos dados. Ustedes lo ven claramente cuando uno está, por ejemplo, en el teatro, ¿sí? Pero lo que hacemos es empezar a buscar cómo de alguna forma un elemento, digamos, puede hacer que los clientes lleguen a él. ¿Para qué? Para poderse, digamos, utilizar ese bien o ese servicio. Pongamos un ejemplo dado. Hace unos años nadie utilizaba un beeper o un sistema de comunicación como el que tenemos hoy. Y sin darnos cuenta, se empezaron a promocionar de manera automática a tal punto que hoy que todo el mundo descartó, inicialmente utilizó beeper, después teléfonos celulares, y hoy estamos llegando a una tecnología que definitivamente un equipo tiene tantas funciones que muchas veces ni siquiera lo sabemos utilizar. Entonces, ahí vemos la forma como un servicio automatizado puede llegar de manera automática a relacionarse con el cliente de la mejor forma posible.
Otra forma de relacionamiento son a través de comunidades, llamémoslos, si lo queremos mirar desde un punto de vista claro, puede ser una comunidad, llamémosla una comunidad a través de todas estas plataformas que estamos nosotros utilizando. Entonces, comunidades virtuales que se llaman, podemos utilizar esos sistemas de comunicación, llegar o sencillamente buscar la forma de que sea el voz a voz y que llegue a todas las comunidades. Entonces, digamos, ahí podemos buscar, digamos, mecanismos de ese relacionamiento con el cliente. Creaciones colectivas, entonces buscamos igualmente de que de alguna forma colaboradores de una empresa pueda llegar a hacer llegar al cliente. Un ejemplo, a través de las facturas de luz, agua, gas, pueden llegar publicidad que le va a permitir de manera colectiva que la gente se entere de esa necesidad. ¿Hasta ahí es claro, digamos, esas formas? Sí, profe. Ok. Vayamos al otro, la otro relacionamiento, que son los canales de distribución y comunicación. Entonces, uno es el relacionamiento con el cliente, que creo que nos queda claro. Ahora son los canales de distribución o de comunicación para que les pueda llegar un producto a un cliente. Entonces, es necesario determinar de alguna forma cuáles son los canales estratégicos más eficaces para que ese cliente pueda tener el producto o servicio dado. Entonces, muchos de los canales de distribución para la mayor cantidad de productos era los centros comerciales, las tiendas, o sea, una necesidad que la gente iba a buscarlo. Pero hoy por hoy, con estas mismas circunstancias que estamos viviendo, hoy muchos de los establecimientos comerciales se han ido, digamos, apagando sus servicios. ¿Y eso por qué? Porque sin darnos cuenta, ustedes han venido creando plataformas que satisfacen esa necesidad. Y al satisfacer esa necesidad, lo que hace hoy es que los canales de distribución son distintos. Entonces, voy a poner una plataforma, Amazon. Amazon lo que hace en términos prácticos es utilizar un producto que es fabricado por X persona, a través de esa plataforma le llega al cliente, o sea, tiene el cliente y tiene el producto y lo que hace es servir de canal de distribución entre ese productor y ese cliente y él se puede encargar de la comunicación en muchos de los casos. Entonces, lo que hacen muchos productores es eso, es tener esos canales de distribución, darles como, entre comillas, la exclusividad y a partir de ello poder generar sus canales de distribución y comunicación. Y eso pues obviamente genera una relación gana-gana. Gana el productor, gana el distribuidor y gana el consumidor o cliente. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque este es otro de los puntos que nosotros tenemos que tener. Entonces, ya tenemos digamos, lo que es la propuesta de valor, el segmento de mercado que no es otra cosa que nuestra clientela o nuestros usuarios. Tenemos que establecer una relación con el cliente y aquí estamos trabajando en lo que son los canales de distribución o comunicación para que esa propuesta de valor les pueda llegar a esa clientela. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces decimos que los canales de distribución que hoy por hoy, a través de las circunstancias de estos últimos 18 meses, nos ha llevado es que hoy la web y las redes sociales nos hayan abierto un canal de distribución y de comunicación inmenso, ¿sí? ¿Y eso en virtud a qué? Ya lo decía anteriormente, la forma de relacionamiento con los clientes está dado a que hoy la inteligencia artificial me ha permitido captar información y a través de eso llevarlo a interoperadores que conlleven publicidad a esos tipos. Entonces, esas redes sociales o esa web lo que me hace es ponerle al servicio de una necesidad que tiene un cliente un producto. Y en muchos de los casos eso se convierte en un relacionamiento, pero también en un canal de distribución, porque una vez esta persona se comunica, pues automáticamente ese mismo canal puede ser el distribuidor, que es lo que hablaba con una empresa como Amazon o como Mercado Libre o como hoy Servientrega. Estas están migrando, tanto Mercado Libre como Servientrega están migrando a eso, a convertirse en unas, llamemos una plataforma como Amazon a nivel nacional y de pronto ampliándose a algunos países vecinos. Entonces empiezan un poco a generar esa relación a través de soluciones web o soluciones o canales de distribución offline
que nos permiten de alguna forma empezar a generar esa distribución dada. Todo eso depende de qué? Depende del producto que nosotros o el servicio que nosotros vamos a ofertar. Entonces, dependiendo de esa propuesta de valor, que ese no es otra cosa que el producto o el servicio que nosotros vamos a ofertar, pues ahí vamos a mirar cuál es el canal de distribución y de comunicación y la forma de relacionamiento con el cliente de la mejor forma posible. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir empezar a visualizar cosas que en la práctica puede ser, digamos, mecanismos bien interesantes de lo que es el proceso de distribución de un producto, y esto me va a ayudar a poder tener, digamos, una visión clara de cuánto podría costar el producto al ponérselo al cliente si yo tengo claro cómo me relaciono y cómo distribuyo ese producto. Un ejemplo ahí lo tengo, hay algunas formas digamos, de establecer, ya hablé del concepto de Amazon. Hoy tenemos, por ejemplo, el mercado de hamburguesas, pues hay muchos canales que anteriormente no eran tan fáciles, digamos, ni operativos. Hoy ya se convirtió en un día cero, que son el mercado de llevar y transportar productos domiciliarios. Entonces, hoy hay plataformas de motos, hay plataformas de carros, hay plataformas de todo que permiten llevar a distribuir un producto generado por una empresa a un cliente. Entonces, estoy colocando hamburguesas, estoy colocando todos los productos que ustedes quieran. O en muchos de los casos, lo que hoy se está haciendo es que están desapareciendo las tiendas físicas y estamos llegando al e-commerce o la forma web de comercialización de productos. Entonces, es importante que nosotros empecemos a visualizar esos canales de distribución para poderlos tenerlo suficientemente claros y a partir de allí poder relacionar, digamos, esa visión ya clara. Un producto, llamémoslo una propuesta de valor clara, una clientela clara, un relacionamiento con el cliente claro y un proceso o unos canales de distribución claros. Si yo ya tengo esos 4 elementos, ya puedo decir que de alguna forma me va a permitir tener una visión clara de qué es, cómo lo voy a mercadear, cómo lo voy a distribuir, cuál puede ser sus medios publicitarios, cómo puedo llegar a ellos, y a partir de allí, pues esto es un primer elemento que es lo que podría yo, es poder lanzar al mercado un producto. Entonces, es la primera parte que en términos generales, pues obviamente tenemos que tener dentro de nuestro modelo Canvas. ¿Cuáles podrían ser esos canales y esas formas? Entonces son esfuerzos necesarios ¿para qué? Para que el producto llegue al cliente, que ya lo tenemos claro. Es importante pensar en cómo vamos a entregar ese producto o esa propuesta de valor, cómo hacemos llegar el producto a nuestros clientes, si van a llegar físicamente, cómo van a llegar, etcétera, y buscar cómo la naturaleza de ese producto permita que pues obviamente el cliente lo reciba de la mejor forma posible para que en términos prácticos el cliente se sienta satisfecho. O sea, esos canales de distribución juegan también un papel fundamental dentro del ejercicio propio del mercadeo de nuestro producto. Si nosotros no encontramos esos canales, los adecuados, que nos lleve y nos garantice que nuestro producto llega en excelentes condiciones, de buena calidad al consumidor, pues obviamente automáticamente podemos tener un choque con con nuestro producto. Entonces, importante que lo tengamos lo suficientemente claro, que esos canales de distribución y de comunicación entre el producto y nuestro cliente juegan un papel fundamental, ¿sí? Ya lo decía, esos canales es el modo de cómo llega nuestro producto al cliente, y puede ser a través de diferentes canales, llámese físicos, llámese virtuales, llámese a través de correspondencia, de correos, pero en términos reales son esos canales de comunicación y distribución y venta que los clientes van a permitir, obviamente, obtener un producto o un servicio que yo como empresario estoy fabricando. Ya digamos, muchos de estos elementos los hemos hablado: dar a conocer al cliente nuestro producto o servicio, permitir que los clientes comprendan qué es nuestro producto y cuál es el servicio específico que nosotros estamos ofertando, proporcionar al cliente una propuesta de valor real
que es el producto que nosotros vamos a comercializar, ofrecer al cliente un servicio de atención postventa, ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de la empresa a través de preguntas como cómo establecemos actualmente el contacto con nuestros clientes y qué canales utilizamos para distribuirlos y cuáles son, digamos, los más rentables desde el punto de vista práctico como elementos fundamentales para poder nosotros generar esos canales de distribución. Palabras claves que nos llevan a esta primera parte: los planes son solo buenas intenciones a no ser que se conviertan en un trabajo duro y real. Peter Drucker establecía eso. Muchos planes son solo buenas intenciones, pero si nosotros no aterrizamos esas buenas intenciones, no estamos haciendo nada. Entonces, importante tener claro que en esta primera fase que nosotros vamos a hacer de nuestro modelo Canvas, están establecidos. Ya tenemos claro cuál es nuestra propuesta de valor. Tenemos que trabajar cuáles son nuestra clientela, nuestro cliente y nuestros usuarios. Cómo vamos a generar esa relación con esos clientes y cómo vamos a hacer esos canales de distribución de nuestro producto. Para ello vamos a hacer esta actividad. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas claves del segmento del mercado. ¿Quién es la clientela? ¿A qué tipo de mercado y a qué tipo de clientes se debe dirigir el negocio? ¿Para quién crea el valor del producto o servicio? ¿Qué tipo de personas van a comprar el producto o servicio? ¿Existen un número de clientes potenciales suficientemente amplio? Responder ahora con relación al relacionamiento con los clientes. ¿Cuál es el nivel de relación de que la empresa va a tener con cada uno del segmento de cliente? Es decir, ¿qué tipo de relación va a tener con los clientes? ¿Cómo se les captará? ¿Qué estrategias de marketing o de mercado utilizará la empresa para ello? ¿Cómo se les retendrá y fidelizará? ¿Cómo se conseguirá la rentabilidad de esta fidelización con el cliente? ¿Cómo se logrará que el cliente compre más productos y servicios de la empresa? Ya para llegar a lo que son los canales de distribución, ¿cómo se hará llegar la propuesta de valor al segmento del cliente? ¿Cómo se conseguirá que el producto o servicio llegue al cliente? ¿Qué medio y soportes intervendrán en dicha entrega? ¿Cómo podrá contactar cada uno del segmento de mercado con la empresa? ¿Cómo se podrá contactar ese segmento de mercado con la empresa? Esas preguntas, la idea es que las podamos llevar y plasmar en un documento. A estas preguntas se le llamamos preguntas claves tanto del segmento de mercado como del relacionamiento con el cliente, como los canales de distribución. Entonces nos hemos dado cuenta que las preguntas son claves ¿para qué? Para tener una respuesta. Y lo que hacemos al colocar preguntas es eso, es poder visualizar de manera real y efectiva la forma de desarrollar una propuesta de valor para poderla llevar a un tema comercial. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas, comentarios, hijos? No, ninguna. Bueno. ¿Cómo les pareció el tema? Pues interesante, profe. Parece que son preguntas importantes para crear un negocio. Bueno, y quizás lo importante de Santiago es evidenciar. Esta parte que estoy mirando, que es la primera parte del modelo Canvas, me da una visión real de ese producto que yo he creado. O sea, esa idea clara que yo tengo, que es la propuesta de valor, cómo la aterrizo en el cliente a través de su relación y su distribución. Pero para ello tengo que tener con claridad mi cliente. Entonces, vemos que esos 4 puntos son fundamentales: mi propuesta de valor, mi clientela, mi relacionamiento con esa clientela y mi distribución de mi producto hacia esa clientela. Son los 4 puntos que vamos a desarrollar esta semana y que nos permitiría de alguna forma poder aterrizar de mejor forma nuestra propuesta de valor. ¿Qué otro comentario, pregunta tienen, inquietud? Juber, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, no, de momento no. Ok, Andrés Felipe, ¿quedó todo claro?
Javier Humberto, ¿quedó claro todo? Sí, profe. Ok. De antemano pido disculpas por no haberles dado la clase de ayer. Ayer tenía un cateterismo, me lo hicieron y salí de la clínica avanzada la tarde, por eso no pude darles la clase, por eso les avisé en la noche del miércoles, porque hasta ese día me informaron que el cateterismo me lo iban a hacer ayer. De hecho, estoy incapacitado, pero pues obviamente hoy estoy bien y por eso quise hacer la clase para no dejar que pasara la semana. La semana entrante nos vemos el próximo jueves. Espero de que la actividad que tenemos esta semana sea del agrado, el disfrute de ustedes para poder ir avanzando en este modelo de negocios que todos queremos tener. Si no hay preguntas, comentarios, si no hay ninguna inquietud, nos vemos el próximo jueves. Listo, profe. Ok, un abrazo y feliz resto de tarde para todos. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao.